Muy buenas tardes. No he subido los videos. Igual anuncios creo que no hay mucho que anunciar. Ya tuvimos el Casas ayer. Este, si no pudieron hacerlo ayer, si no lo pudieron hacer hoy, el próximo viernes sería la última fecha abierta. Ya de ahí en fuera, pues habría que hacer cita en la oficina. Como les decía, ya nos estamos acercando a la recta final de sociales, ya nos falta poquito y la graduación es el 22 de mayo. Para quien le haga falta un examen y quiera terminar, pues lo ideal sería antes del 17. Igualmente, la próxima semana voy a preguntarles quién va a regresar a la clase y vamos a poner la fecha para que vengan a hacer el examen de casas, porque ahora el requerimiento es de tomar el examen antes de comenzar el primer día de clases. Entonces nos va a tomar un poquito de tiempo también hacer esos arreglos. La vez pasada nos quedamos de 1920 a 1929, creo que eso fue lo último que apuntaron, ¿verdad? Este, Hablamos de la desregulación bancaria. Hablamos de un periodo relativamente próspero y ya después hablamos también de la del inicio de la Gran Depresión y básicamente de los Hoovervilles y de cómo básicamente la gente perdió sus ahorros. Eh, no cubrimos el inicio de la Primera Guerra Mundial, digo, de la Segunda Guerra Mundial, pero sí cubrimos un poquito lo que fue la Primera Guerra Mundial y las políticas de aislamiento, pero ya después el empuje a ese conflicto. Igualmente la sesión de hoy pues es corta, nada más son 2 diapositivas, pero también están llenas de texto, porque sí estamos comprimiendo pues los temas. Llega la Gran Depresión y en los años 30, de los años 30 a los años 40, ocurren tres fenómenos muy importantes que básicamente le dan forma a lo que es Estados Unidos moderno, tanto en lo interno como en lo externo. Hablemos primero de lo interno. Estados Unidos entra en esta Gran Depresión. Hay un 25% de desempleo. El presidente Herbert Hoover no hace nada porque él tiene fe en los mercados privados y en la mano del capitalismo. Así que su filosofía es no intervenir. Lo que hace es empezar a imponer aranceles, aranceles más fuertes, lo cual provoca que los precios suban y más gente se quede desempleada. La gente empieza a vivir en la calle porque perdieron sus ahorros, perdieron sus hogares, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, eso de ver casitas así en la calle, pues no es nuevo. Eso de ver el tiradero de gente en la calle, pues no es nuevo. Es el periodo de prohibición del alcohol, el cual básicamente también terminándose los años 20 notan que pues no funciona y que más bien hicieron crecer al crimen organizado, así que derogan este también la prohibición del alcohol.
pero después empiezan a prohibir otras sustancias recreacionales a manera de racismo. El otro fenómeno que ocurre es un fenómeno climatológico que se le conoce como el tazón de polvo o el Dust Bowl, y eso pasa porque se utilizan prácticas agrícolas furtivas en un suelo que no se le permite tener grandes cultivos. En esta época, pues ya básicamente se pacificó Estados Unidos, ya no hay guerras con los indígenas, ya se cometió el genocidio, ya se recogieron a reservaciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Y hay estas grandes extensiones de valles, en lo que se conoce como el Medio Oeste y como en las grandes planicies, ¿sí? En esos lugares el clima es seco y es de pastizal, no hay árboles. Entonces ellos, al ver que el lugar es plano, piensan que ahí van a tener una bonanza agrícola. Y lo que hacen es barbechar el lugar para empezar a plantar este trigo y otros granos. Y al eliminar los pastizales, descubren la tierra. O sea, al descubrir quiero decir que le quitan lo de encima y se empieza a mover. Y el aire empieza a hacer que esa tierra se mueva. Tierra misma que no es buena para la agricultura. Entonces eso genera enormes tormentas de arena que se mueven por todo el centro de Estados Unidos. Los vientos se llevan esa tierra fina por todo Estados Unidos. Hay sequía y básicamente ese polvo destruye las cosechas en lugares tan lejanos como Oklahoma y Texas. Esto hace que la gente entre en crisis porque pues no hay cosechas, no hay ventas, no hay manera de pagar hipotecas y empiezan a perder su patrimonio. Entonces, al perder su patrimonio y al no haber trabajo en los campos, etcétera, etcétera, pues se tienen que ir de ahí. Y mucha gente empieza a emigrar al oeste, a California. Y a esta migración de Oklahoma a California se les llama que los Okies, porque vienen de Oklahoma. Básicamente, el lenguaje despectivo en inglés o en el inglés estadounidense es acortar el nombre. Ya ven que la vez pasada la manera despectiva de referirse a los japoneses era Japs. La manera despectiva de referirse a la gente de Oklahoma es llamarle Okis. Entonces, un Oki, pues es una persona de Oklahoma, generalmente pobre, analfabeta, etcétera. Entonces, estas personas se van y buscan oportunidades laborales básicamente en California. Y en California compiten con la mano de obra mexicana. Entonces, comienzan deportaciones masivas en California de mexicanos. Esas las empezó Herbert Hoover, que para que las personas blancas pues no tuvieran competencia, ¿no? Con ellos. Entonces, no importa que hubieran nacido en México, digo en Estados Unidos, mientras tuvieran su apariencia paisa, pues los mandaban a México, ¿no? Y pues también la gente blanca de California no quería a la gente blanca de Oklahoma, ¿sí? Porque los consideraban sucios,
Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Y también una competencia, por los trabajos. Y la otra situación que pasa es que pues la gente se decepciona con el capitalismo puro de Herbert Hoover y no es reelecto a la presidencia de Estados Unidos, sino que su oponente, Franklin D. Roosevelt de Nueva York, gana este, la presidencia con un discurso básicamente de intervención gubernamental, cosa que pues se consideraba impensable. Entonces, ¿qué es lo que hace Roosevelt? Él da una serie de propuestas a las que él les llama el nuevo trato o the New Deal. Y en ese sentido, él ofrece al pueblo programas gubernamentales para combatir la pobreza. El primero de ellos fue la administración del Seguro Social para sacar a las personas de la tercera edad de la pobreza y que todos los estadounidenses tuvieran acceso a una pensión modesta. Entonces, aquí es donde nace el Seguro Social. La otra es el Acta de Reinversión Nacional o NRA, que no se confunda con la NRA, que es la Asociación de Rifles. Entonces, con esta, básicamente impulsa la reconstrucción de la infraestructura a nivel nacional y empieza a emplear a las personas sin trabajo. Entonces, como la iniciativa privada no tiene trabajos, él genera agencias públicas para dar estos trabajos. Igualmente, para que la gente tuviera dónde vivir, construye campos de alojamiento donde pues básicamente les dan escuela, les dan dónde vivir y les ponen reglas, por ejemplo, no emborracharse o qué sé yo. Este, y empieza a haber esa inversión pública. Entonces empieza a construir presas, empieza a construir carreteras, electrifica las zonas rurales, porque en Estados Unidos tampoco había luz en las comunidades rurales hasta los años 50, 40, 50. O sea, empieza básicamente él este proceso de llevar servicios a lugares donde no había servicios. Entonces, personas en Kentucky o personas en la sierra aquí en California, personas en Tennessee, etcétera, en lugares remotos, entre comillas, tampoco tenían acceso a electricidad, ni tampoco tenían acceso al teléfono, porque pues para las compañías privadas no era redituable, así que pues no llevaban esos servicios para allá. Entonces, una de las promesas de campaña que él tenía era llevar ese tipo de servicios a las comunidades más remotas del país, lo cual pues lo fue haciendo. Entonces, estos programas gubernamentales de inversión lo hicieron un presidente muy popular. Y eso pues no era del agrado de las clases capitalistas, porque lo veían a él como un traidor de clase. Él venía de Nueva York, de una familia muy acomodada, y veían que no estaba velando por los intereses de su clase, sino que le estaba dando, entre comillas, a los pobres, ¿no? Entonces hubo un intento de golpe de Estado, pero este intento de golpe de Estado falló. Así que Franklin D. Roosevelt logró reelegirse 4 veces. Fue el único presidente en la historia que no dejó el puesto después de la segunda elección. No había una ley que dijera que, perdón, tenían que retirarse después de 2 mandatos,
pero lo hacían como una señal, Buenas tardes, maestro. buenas tardes, pero lo hacían como una señal de que creían en la democracia, etcétera. Él no lo hizo porque él veía, según él, una necesidad de una continuidad para sacar al país adelante. Entonces, básicamente, él se seguía reeligiendo y la gente lo seguía reeligiendo, de manera abrumadora, o sea, no tenía competencia. Ahora, claro que como todo, pues había situaciones donde sus políticas pues no avanzaban. A él se le llamaba el presidente de la sopa de letras, porque había muchas agencias gubernamentales, muchas, siglas. Y la Corte Suprema, pues básicamente también le ponía frenos a muchas de sus iniciativas. Entonces, él también quería, por ejemplo, aumentar el número de los miembros de la Corte Suprema para que tuviera una mayoría que él puso, porque la Corte Suprema que estaba en ese momento, pues la habían puesto presidentes republicanos anteriores. Entonces era una corte más conservadora. Entonces, pues también el Congreso pues no le permitió hacer eso y hubo pleitos políticos de todas maneras que no hacían que también él hiciera lo que quisiera. Pero básicamente su idea fundamental era esa. Igualmente, él quería crear una segunda carta de derechos. Y en esa segunda carta de derechos quería poner como derechos constitucionales la educación, el acceso a la salud, este, el acceso al trabajo, el trabajo digno, al día laboral de 8 horas, etcétera, etcétera, pero pues eso no pasó, ¿no? No llegó hasta ese momento. Entonces él básicamente era un presidente que buscaba levantar a la persona común de la pobreza. Él no era un creyente en que el mercado se iba a poder encargar de todo, sino que él básicamente veía que el gobierno tenía la obligación de tomar el mando y básicamente compensar lo que la iniciativa privada no podía hacer. Muchos de los murales y bibliotecas que ven el día de hoy fueron construidos con fondos públicos en este periodo de la historia, porque no solamente se dedicó a construir infraestructura, sino al fomento cultural y de las artes. Entonces, había fondos para el teatro público, había fondos para sinfonías, había fondos para básicamente embellecer al país. Entonces no solamente eran cosas que podríamos considerar prácticas, sino que también se impulsaron las artes. Este, Trajeron a Diego Rivera que pintara un mural, pero después se lo despintaron porque hacía alusiones a la Unión Soviética y eso ya era cruzar una línea que no se podía cruzar. Pero básicamente también hubo el fomento a la música, a la pintura, al cine. Entonces, les digo que en el tiempo de Roosevelt, básicamente todo tenía conexión al gobierno, se podría decir así. Muy bien. Entonces, porque pues Estados Unidos se opone al comunismo y la Unión Soviética pues ya se consideraba como un enemigo. Entonces no era tolerable de que se pusiera en buena luz a un enemigo en una obra pública estadounidense. Entonces, ese mural pues sí se destruyó. Y pues básicamente, este,
se quería como invertir, ¿no? De manera interna ese dinero. Ahora, en el frente internacional, Europa se empieza a poner difícil. En Alemania hay pues disturbios internos. Básicamente la República de Weimar desaparece, entonces el progresismo alemán es destruido por el fascismo y Adolfo Hitler pues llega al poder este haciendo trampillas y generando escándalos. Entonces, lo primero que hace, pues, es que se quema el Congreso alemán, el Volkshaus, y culpa a los judíos, lo cual hace que, se genere ese, pues, antisemitismo contra ellos y genera otra vez como esos chivos expiatorios. Él empieza a hablar de un pasado alemán glorioso, empieza a ver propaganda pro aria, o sea, pro blanca, pro ojos azules, de la raza perfecta. Se suprime a los socialistas y a los comunistas en Alemania de manera violenta. Empieza a haber marchas antijudías y el fascismo empieza a elevarse también en Italia con Benito Mussolini. Lo que hace Alemania, pues empieza a violar el Tratado de Versalles y comienzan a armarse otra vez. Una de las disposiciones de Versalles era de que Alemania no iba a tener ejército. Hitler pues lo viola y comienza a expandir su ejército y empieza a invertir en armamento y el ejército alemán empieza a crecer. Igual que en Estados Unidos, hay un crecimiento en el gasto público y empieza a construir autopistas, el llamado Autobahn. Empieza a invertir en tecnología y en ciencias, pero con impulsos bélicos, se podría decir, ¿no? No con el desarrollo humano en mente, sino con la creación de armas. Tratan de apaciguarlo y quien trata de apaciguarlo pues es el Reino Unido y le dice pues sí, llévate pues el pedacito de tierra ahí del Sunderland en Checoslovaquia, en la extinta Checoslovaquia, pero nada más, ya de ahí no hagas nada más. Hitler les dice sí, nada más, ajá. Igual va con Rusia y les dice pues tú y yo no nos hacemos nada y nos compartimos Polonia. Y Joseph Stalin le dice, pues ándale pues, no nos hacemos nada y nos compartimos Polonia. Pero pues por supuesto que tanto Stalin como Hitler no estaban haciéndolo en buena fe. Chamberlain sí lo estaba haciendo en buena fe. Y resulta y resalta de que pues Hitler continúa su campaña expansionista. Y para septiembre de 1939, invade Polonia, cosa que supuestamente no iba a hacer. Y pues los polacos los agarran medio en curva y pues rápido entra a Varsovia y conquista Polonia. De ahí pues sigue su marcha hacia Francia y toma París. La Gran Bretaña pues reacciona y declara la guerra. Los soviéticos se mantienen quietos, pero Hitler pues considera a los eslavos como inferiores, ya hablamos del racismo entre europeos,
y pues quiere esas tierras eslavas para que pues básicamente los alemanes se expandan, ¿no? Y pues todavía hoy en día a Ucrania, por ejemplo, se le considera como la canasta de Europa, porque ahí se produce la mayoría del trigo del continente europeo y uno de los productores más grandes de grano del mundo. Entonces, pues él quería que eso fuera parte de Alemania. Entonces, pues ah, corre un frente hacia el este y marcha hacia Moscú. El problema es de que nadie ha podido conquistar Rusia porque los agarra el invierno y se mueren de frío y de hambre. Y eso no fue diferente con Hitler, pasó con Napoleón y pasó con otros. Entonces Hitler pensaba que iba a ser rápido, que iba a ser fácil, así que en realidad no se prepararon. Muchos de sus soldados llevaban todavía uniforme de verano porque decían que iba a ser algo rápido. Y pues básicamente el avance inicial sí fue rápido, ¿sí? Hubo millones de muertos en ese avance inicial, siendo la batalla de San Petersburgo una de las más sangrientas y más crueles. Este, Hitler empieza a marchar también hacia el sur, hacia los Cáucasos, para capturar los pozos petroleros de esa área. Sin embargo, pues hace malas tanteadas y llega el invierno y pues básicamente empiezan a sufrir, porque un invierno en esa parte del mundo, aparte de ser cruelmente frío, hace que el suelo sea lodoso. Entonces los camiones y los tanques no pueden caminar, se atascan. Eso hace que los soviéticos tengan una contraofensiva y empiecen a caminar hacia occidente. Y Hitler casi logra llegar a Moscú, pero por malas tanteadas estratégicas, pues se atora. Entonces, Francia está ocupada, Polonia está ocupada, Italia, pues es parte del aliado, es parte del eje, así que les asisten también en África y en otras partes de Europa. España no entra al conflicto. Hitler invitó a los españoles, pero Franco dijo que no. Este, 10 años atrás, en los años 30, mucha de esa tecnología nueva que Hitler desarrolló la estrenaron para derrocar a la República Española con Franco. Y ya cuando básicamente ocupaban que le regresaran el favor, Franco también siendo fascista y lo que quieran, pero le dijo que él no se iba a meter en eso. Así que España se mantuvo neutral durante ese conflicto. Estados Unidos lo que hacía al principio era simplemente proveer armas y dinero, ¿sí? No querían entrar porque pues estaban preocupados, etcétera, ¿no? Y tenían sus propios problemas internos. El problema fue de que en 1941 Japón decide atacar Estados Unidos y por ese ataque a Pearl Harbor, este, hace que Estados Unidos entre a la guerra y comienza una industrialización de la máquina de guerra que no se había visto nunca. Entonces, ese ataque hace que Estados Unidos abra un frente en el Océano Pacífico y empiece una campaña de isla por isla para básicamente llegar hasta Japón y pues le declara también la guerra a la Alemania nazi. Creo que aquí ya me adelanté. Pues se llega a la década de los 40
Ya Europa está enfrascada en la guerra, ya como les comentaba hace rato. Y Roosevelt, pues básicamente llega a su cuarto periodo presidencial. Lo que pasa es que le da un accidente cefálico, o sea, le da un derrame cerebral, perdón, y pues se muere con ese derrame. Entonces, su vicepresidente es quien toma las riendas del gobierno. Y ya para esa época, pues empieza, como les digo, el conflicto con Japón, el conflicto con Alemania. En lecciones anteriores, pues discutimos el papel de los mexicanos y los de los mexicoamericanos, con el programa Bracero, los trabajadores del campo. En este caso también, pues como los hombres se fueron a la guerra, las mujeres ahora eran las que trabajaban en las fábricas y tomaron los trabajos que básicamente eran en su mayoría para hombres, de trabajos industriales. Como les digo, el trabajo agrícola pues era de migrantes. Entonces comenzó esta época de industrialización rápida para la guerra y también comenzó un periodo de austeridad, donde básicamente se le pedía al público que tuviera un jardín en su casa para cultivar vegetales, que conservara los metales como el acero, que compartieran su automóvil para ir al trabajo, para conservar combustible, se racionaba la comida, porque principalmente pues querían alimentar a las tropas. Entonces también fue un periodo de raciocinio, no puedo hablar, de raciocinio, de raciones, pues, ay, se me va el verbo. Entonces, a la gente se le permitía comprar una cantidad limitada, pues, de ciertas cosas. Eh, una de las más chistosas, desde mi punto de vista, era, por ejemplo, las medias. A una mujer nada más se limitaba a cierto número de medias porque pues tenían que conservar el nylon, porque el nylon se utilizaba en la construcción de vestimenta protectora para los soldados. Igualmente, como les digo, limitar el acero que se utilizaba para tanques, barcos, etcétera. Entonces se vio como un movimiento industrial a gran escala para combatir a la Alemania nazi, que pues no solamente tenía frentes en Europa, sino también tenía frentes en África, y al imperio japonés, que pues básicamente tenía capturada toda la costa de Asia, ¿no? Entonces aquí se genera esta, este esfuerzo militar de varias naciones para combatir el fascismo y el fascismo europeo y el imperialismo japonés, ya básicamente a la mano de Harry Truman. Ya para este tiempo, ya Roosevelt pues dejó de existir. Igualmente, este, se pasa una ley donde se prohíbe que un presidente sea electo más de dos veces. Entonces se hace una enmienda a la Constitución para evitar que haya un presidente como Roosevelt que sigue y sigue y sigue y sigue. Aunque el siguiente presidente sea muy popular, es republicano, que también tenía pues básicamente los mismos niveles de aprobación de Roosevelt, pero pues ya le cortaron desde las rodillas, así que pues ya nada más también estaba limitado a dos términos, pero eso ya más adelante. Entonces, durante este periodo de tiempo, se ve esa industrialización bélica y ese ataque y esa ataque global, ¿no? Ese movimiento, no ataque global, sino ese movimiento global, y esa movilización en Europa, Asia y África.
Ya en estos momentos de la guerra, ya para 1943, 1944, ya Hitler está perdiendo ya sus facultades mentales. Su ejército es básicamente el que está cargando con la mayoría de las batallas, porque pues los italianos no sirven de mucho. Había un chiste, no sé qué tan cierto sea, que decía un comandante inglés que para avanzar 1 kilómetro hacia el campo de batalla duraban 5 días, pero para avanzar 1 kilómetro para regresar a la casa duraban 1 hora. Entonces, esa es la mentalidad, ¿no? Que supuestamente tenían. Y los alemanes, pues eran los que estaban básicamente empujando a la situación o tratando o cargando pues con la mayoría. Sus soldados pues estaban adictos a anfetaminas y metanfetaminas que fueron inventadas en Alemania. La heroína pues también fue inventada en Alemania. Entonces pues ya estaban todos drogados, todos sin dormir. Se llegó al punto en que se empezaron a acabar pues los hombres jóvenes. Entonces empezaron a utilizar también a ancianos y a niños. Y pues la Unión Soviética en ese momento de la historia también tenía el ejército más grande del mundo, ¿sí? Entonces eran millones de soldados soviéticos. Y ellos también empezaron un proceso de industrialización rápida. Lo curioso es de que los tanques alemanes eran de lo mejor. Eran ágiles, eran precisos y pues básicamente devastadores. El problema es que eran lentos de producir. Entonces, un tanque alemán, un Panzer, podía acabar con 10, 15 tanques soviéticos en una sentada. La cosa es que los soviéticos podían producir 100, 200, mientras que los alemanes nada más podían producir 2 o 3. Igualmente con los estadounidenses, ellos producían más rápido, aunque la calidad no fuera tan buena. Y pues aquí la victoria fue más que nada mediante números, ¿sí? Entonces el Panzer era muy bueno, pero al perder un Panzer, pues se perdía mucho. Igualmente, hubo muchas muertes, millones de muertes de soldados soviéticos a comparación de soldados alemanes, pero básicamente aquí la fuerza pues venía en números. Entonces los soldados soviéticos fueron avanzando por el de este a oeste, y el ingreso estadounidense fue por el norte de Francia y por el sur de Italia. Entonces hubo batallas grandes, decisivas, de capturas de lugares claves como en el día D, donde básicamente entran por la costa francesa y empiezan a marchar por ahí. También, como les decía, hay guerra en África, donde pues básicamente los alemanes ocupan Egipto, pero los ingleses después logran expulsarlos con ayuda estadounidense, la toma de Chipre y el avance de las tropas estadounidenses y británicas de Sicilia a Italia, donde pues básicamente también apoyan a las guerrillas antifascistas ahí. Cae Franco, lo apalean y lo cuelgan de cabeza ya fallecido. Este, y ya empieza una estrategia de pinzas, donde los soviéticos empiezan a avanzar de este a oeste y los estadounidenses y británicos de oeste a este, con miras de llegar a Berlín. Este, y pues en ese momento también los soviéticos pues causan muchas atrocidades, ¿no? Igual que los alemanes les hicieron a ellos, ellos básicamente se lo hacen a los alemanes.
Hay bombardeos a sitios civiles, entonces tanto los británicos como los alemanes bombardean ciudades civiles. Este, entonces es pues guerra total. Llega el punto donde cualquier persona de 12 años que pueda con un rifle, le dan un rifle y si intenta escapar, pues lo matan. Entonces, ya cuando los soviéticos llegan a Berlín, básicamente están confrontando a niños perdón, y ancianos. Y ven un montón de pues adolescentes colgados que intentaron escapar y que pues básicamente les aplicaron ley escape. Entonces, es una situación fea, difícil. Llegan los soviéticos el 20 de abril a Berlín y el asedio de Berlín pues dura casi sus buenas 2 semanas y ya para el 2 de mayo logran capturar la ciudad por completo. Hitler, para no ser capturado, prefiere suicidarse, entonces él y Eva Braun, su amante, deciden hacer un pacto suicida donde básicamente él se tira un balazo en la frente y Eva Braun le prende lumbre para que no quede rastro de él, supuestamente. Este, y ya después ella también se da un tiro. Y el ministro de propaganda asume el puesto de canciller y anuncia en la radio la muerte del Führer y ya después la rendición de Alemania. En Asia continúan el conflicto, ahí dura un poquito más. Los estadounidenses se preparan a invadir la isla principal de Japón, pero pues supuestamente no quieren un baño de sangre, así que deciden mejor utilizar la bomba atómica, aunque supuestamente dicen que ya Japón estaba listo para darse por vencido y que ya nada más esto fue también como para darles una lección. Una vez que termina el frente de batalla en Europa, la Unión Soviética ahora le declara también la guerra a Japón y también empieza a movilizarse hacia el Pacífico, donde empiezan a capturar territorios que habían perdido durante la guerra japonesa-rusa a principios del siglo XX. Entonces aquí también hay como mala leche entre los japoneses y los rusos. Igualmente se libera China y se liberan las Filipinas y se libera Indochina, se liberan pues básicamente las antiguas colonias japonesas y ya para el 2 de septiembre del 1945 Japón decide rendirse incondicionalmente y ya Estados Unidos ocupa a Japón. Entonces ya para esta fecha se da por terminada la Segunda Guerra Mundial, que comienza en 1939 y termina en 1945 con más de 20 millones de muertos, incluyendo civiles. No se diga el Holocausto. Cuando se liberan los campos de concentración, no se esperaban ver la cantidad de muerte y destrucción industrializada de la máquina de guerra alemana, porque básicamente lo que hacían los nazis era ir de casa en casa y sacar a la gente, los subían a un tren y se los llevaban primero a un llamado gueto, o sea, un lugar donde los concentraban, no los dejaban salir, y ya de ahí se los llevaban al campo de concentración, al campo de exterminio, donde básicamente eran plantas industriales de eliminación. Los escogían primero para ver quién podía trabajar, hacer algo. Entonces a los que podían trabajar o hacer algo, los hacían a un lado y a los que no, los hacían a otro. Les decían que se despojaran de sus pertenencias y los desnudaban y les decían que los iban a bañar, pero no los bañaban. Los metían en una sala de gas
y en esta sala de gas pues los asfixiaban. Una vez asfixiados, los sacaban a hornos y en esos hornos pues los incineraban de manera masiva. Entonces estaban estos hornos día y noche, día y noche, día y noche. Básicamente se perdió casi el 90% de la población judía en Europa en ese momento. O sea que así de fuerte estuvo la situación. Igualmente, estos campos de concentración no estaban en la Alemania propia, sino que se construyeron en Polonia. Así que mucha gente alemana sabía que se iban los judíos o que se llevaban a los judíos o que deportaban a los judíos, pero no sabían qué hacían con ellos. Otros sí sabían y estaban felices y estaban conscientes, otros no. Entonces, también existía esa exterminación sistemática de judíos al mismo tiempo y pues muchas de las tropas estadounidenses pues liberaron esos campos de concentración y muchas tropas soviéticas también liberaron esos campos de concentración. Entonces fue una cosa muy difícil, ¿sí? Ya una vez que cae Alemania, Alemania entonces es dividida entre los aliados, pero eso lo vamos a ver ya más a detalle el lunes. Entonces sí, pues ese expansionismo pues del imperio japonés pues querían intimidar supuestamente a Estados Unidos, estas personas que no estaban conscientes de la capacidad militar estadounidense y expandirse pues a Hawái, pero pues no, les salió el tiro por la culata. Igual en los campos de concentración no eran exclusivos para judíos, sino cualquier persona indeseable. Eso quiere decir personas homosexuales, testigos de Jehová, este, ¿cómo se llaman? Ah, ya se me fue. Eh, lo tengo en inglés, pero lo quiero decir en español. Am, ay, ¿cómo se llaman? Gitanos, gitanos, personas mezcladas de raza, a personas con deshabilidades mentales o deshabilidades físicas. O sea que se empujaba mucho esa idea, pues, del hombre y de la mujer perfecto, del hombre ario, de la mujer aria, de ojos azules, de pelo güero, altos, fornidos. Entonces, cualquier cosa que fuera en contra de eso, querían limpiarlo. Entonces, alguien con un poquito de retraso mental, alguien que tuviera dificultades del aprendizaje, alguien que estuviera fellito, alguien en silla de ruedas, era irse al horno. Alguien homosexual era irse al horno. Un testigo de Jehová era irse al horno. Porque pues los testigos de Jehová, pues ellos no creen en patriotismos ni nada de eso. Y a cualquier persona en sí que estuviera en contra del régimen nazi. Entonces también hubo muchos que tenían una oposición de conciencia, tanto luteranos como católicos, como Quakers, etcétera, que pues oponían al régimen nazi, pues ellos también acababan en campos de concentración. Gente que ayudaba a los judíos a escapar, acababa también muerta o en campos de concentración. Entonces, básicamente cualquier cosa opuesta al supuesto modelo de perfección ario alemán, pues era enviado a los campos de concentración. Por eso les digo que la historia no se repite, pero sí tiende a rimar. Y es como la centésima vez que lo digo. Entonces hay que tener cuidado con esas retóricas anti esto, anti lo otro, porque buscan la deshumanización de ciertos grupos marginales para que la gente los vea menos como humanos y cuando les empiecen a hacer cosas, nadie se queje y ya después van con los que siguen y los que siguen y los que siguen. Hay un poema que no me acuerdo quién lo escribió, que básicamente dice, primero vinieron por los socialistas, pero yo no soy socialista, así que yo no dije nada. Después llegaron por los judíos y yo no soy judío, y pues yo no dije nada. Y después llegaron por mí y ya no había ninguna voz que me apoyara. Entonces,
Básicamente uno no debe de estar confiado del que al cabo yo no soy, al cabo yo no soy. A todos nos lleva a la hora de la hora, uno no sabe. Entonces es importante siempre poner atención cuando se empieza a deshumanizar a un grupo y se les empieza a quitar su dignidad como seres humanos. Entonces es importante no dejarse llevar por ese tipo de retóricas. Pero bueno, otras preguntas o comentarios. Yo, maestro, ¿por qué Italia se une a los nazis? No, no entendí esa parte, o por qué ella, si ellos son diferentes también. Es que el fascismo nacionalista básicamente nace en Italia. Es una idea italiana de origen. ¿Fascismo? ¿Cómo? El fascismo Ok. es una idea italiana, o sea, la filosofía fascista nace en Italia y se expande a Alemania y expande a España. Pero en sí el lugar de nacimiento es Italia. Así que comparten la misma filosofía política. Es una filosofía etnonacionalista, de industria procapitalista, se podría decir así, donde básicamente toda la maquinaria del Estado es para preservar el status quo y para que toda la gente se conforme a la idea del idealismo nacional. Entonces, esas ideas se originan básicamente en Italia. Entonces, tienen las mismas ideas políticas, igualmente que con Japón, tienen esas ideas nacionalistas, etnonacionalistas. Por eso se juntan. Los alemanes ven a los japoneses como menos y los japoneses ven a los alemanes como menos y todos se ven como menos y con sospecha, pero como comparten las mismas ideas, se piensan dividir el mundo en tres, donde supuestamente la Alemania nazi se iba a quedar con Europa, Italia se iba a quedar con partes del sur de Europa, con los Balcanes, con África, y Japón se iba a quedar con Asia, con China, con Indochina, con las Filipinas y con las islas del Pacífico. Entonces supuestamente ellos ya se habían dividido el mundo y pues no les resultó. Cada quien con su raza y con sus ideas morochas, pues todas. Y el Medio Oriente, ellos ahorita, en ese tiempo, ¿qué hacían, maestro? El Medio Oriente estaba dividido, estaba dividido. Básicamente Estados Unidos logra convencer a Arabia Saudita en proporcionarles petróleo a cambio de seguridad. Entonces, en ese momento, los árabes estaban en contra de los judíos, pero también estaban en contra de los ingleses, porque durante la Primera Guerra Mundial se les había prometido que, que iban a tener su propio país y que se les iba a permitir la libertad. Pero Inglaterra y Francia hicieron un tratado a sus espaldas, donde básicamente quedaron en dividirse los lugares ricos en petróleo entre ellos y no darles la libertad que les habían prometido, porque en ese tiempo los árabes estaban sometidos bajo el Imperio Otomano. Entonces, durante la Primera Guerra Mundial, les dijeron que si les ayudaban a pelear contra los turcos, ellos iban a quedar libres, pero resultó que no. Entonces, pues eran una colonia británica, más aparte Estados Unidos ya les había prometido apoyo también a ellos, si los ayudaban. Y pues también había sentimientos antisemitas porque habían empezado a llegar los sionistas de Europa al Medio Oriente, entonces era una revoltura allí también. Ya al final, pues estos estados o estos lugares británicos en el Medio Oriente,
se independizan y ya los protectorados empiezan a básicamente dejar de ser y se forma ya el reino de Saudi Arabia, o de Arabia Saudita, perdón, se forma el reino de Irak y básicamente empiezan a dividir de manera arbitraria al Medio Oriente, lo cual provoca los problemas que tenemos el día de hoy. Porque básicamente lo dividieron a manera de que se hicieran estados pequeños, débiles, con grandes recursos petroleros, y no les importó las líneas étnicas, ni religiosas, ni culturales. Entonces, por eso tenemos el problema que tenemos el día de hoy. También por esa división a lo menso del Medio Oriente. Entonces, pues ellos en ese momento estaban tanto a la merced de los británicos como a merced de Estados Unidos. No, no eran libres. ¿Y qué países de Sudamérica apoyaban la Segunda Guerra Mundial, maestro? Pues supuestamente ya las últimas entró México, entró Colombia, entró Brasil, entró Argentina, aunque Argentina bajita la mano apoyaba a Italia, porque Argentina también tenía tendencias fascistas. Entonces muchos de los allegados a Hitler y los altos mandos alemanes corrieron a Brasil y corrieron a Argentina. En cuanto al apoyo militar, pues México nada más, pues fue un escuadrón que fue al Pacífico, unas cuantas tropas a Europa. Este, más que nada fue el apoyo laboral en los campos estadounidenses. Brasil creo también mandó poquitos escuadrones a Europa. O sea que la cooperación más fue un poco más moral que física. No, Y en cuanto a apoyo, pues como les digo, en bajita la mano, más bien Argentina apoyaba a los nazis. Porque ellos también tenían tendencias fascistas y de superioridad blanca. Am, Argentina, pues es un país de, de migrantes italianos, así que pues ahí podemos conectar los puntitos. no, ¿Alguna otra pregunta? ya veo por qué no nos quieren cuando vamos a jugar fútbol, maestro. Gracias. Bueno, ya terminamos, todavía no. No, me espero. Pues ya está. Y pues a raíz de todo esto, tenemos lo que le dio forma básicamente a lo que es Estados Unidos el día de hoy, tanto en lo político como en lo social. Entonces, si hablamos de políticas internas, se crean programas populares, como el Seguro Social, como el desempleo, etcétera, etcétera, que básicamente ya crean ese apoyo a las personas de bajos recursos. Colapsan los imperios europeos y nada más queda básicamente Estados Unidos y la Unión Soviética como las dos superpotencias del mundo. Se forman las Naciones Unidas como un cuerpo de intermediación diplomática para evitar conflictos a grandes escalas, aunque en realidad pues no tiene dientes, así que es nada más como escribir una carta y ya, o sea, no tiene consecuencias. Se promulga la Carta Universal de Derechos Humanos a raíz de lo que pasó en los campos de concentración. Se forma el Consejo de Seguridad Permanente de las Naciones Unidas, formada de 7 países. Inglaterra, Francia, Estados Unidos, China, Alemania, Japón y ¿quién más? No me acuerdo del otro. Más aparte, rotaciones. Se dolariza el mundo. Entonces, Estados Unidos implementa un plan que se llama el Plan Marshall para evitar que otra vez Alemania se levante, guerrera. Y lo que hacen es invertir dinero para reconstruir Europa, para reindustrializar Europa y Japón. Entonces esto se le llama el Plan Marshall, que quiere evitar que otra vez Alemania empiece a levantarse. Alemania, pues, al firmar la paz, también pierde muchos territorios y se parte a la mitad. Como les digo, eso lo vamos a explorar más adelante.
Y también la Gran Bretaña y Francia y el Medio Oriente deciden que el comercio internacional se va a hacer en dólares porque consideran Estados Unidos en ese momento el país más estable y más seguro. Entonces, como el dólar ya se considera una moneda estable en ese momento y que el gobierno de estadounidense asumiría cualquier deuda hecha en dólares, pues básicamente el dólar se convierte en la moneda de transacción internacional. Igualmente se forma el petrodólar, porque como les decía anteriormente, hacen tratos con Arabia Saudita de seguridad a cambio de que todo el petróleo que se vende en dólares. Entonces, básicamente eso trae la dolarización del mundo. Como Estados Unidos no sufrió bombardeos ni destrucción masiva en su territorio, se convierte básicamente en la fábrica del mundo y empieza un boom económico que jamás se había visto en la historia. Y como les decía anteriormente, el mandato presidencial se limita a 2 periodos. Entonces termina la Segunda Guerra Mundial y comienza la Guerra Fría, que es lo que vamos a ver el lunes. Preguntas. Hablo muy rápido, maestro. ¿Qué era el plan Marshall? Sorry. El plan Marshall fue una inyección de capital para reconstruir Europa y Japón y así evitar que Alemania se levantara otra vez. Porque parte de la rendición alemana y parte de la rendición japonesa es de que se desmilitarizaran. Ahorita Japón en sí no tiene un ejército tal cual, nada más una fuerza de defensa. Y Alemania tiene un ejército, pero es un ejército muy limitado. Gracias. Entonces, parte de eso era, les vamos a dar dinero para que se reconstruyan, pero ya como que ejército ya se aplacan. Y en Europa, Profesor, sí, no, continúe, profesor. Ahorita le. está bien. Y en Europa, pues también se empieza a discutir una Unión Europea. Entonces, hoy en día también lo que es la cooperación de Estados europeos o la Unión Europea se dio a consecuencia también de esto, para evitar un conflicto masivo de este tamaño. Entonces querían evitar también la dominación alemana, aunque económicamente, pues Alemania es el motor económico de la Unión Europea. Pero básicamente desde ese momento buscaron la integración del continente de alguna manera y ahorita pues está integrado económicamente y las fronteras de la zona Schrödinger están abiertas. Entonces pues hay más cooperación dentro de la Unión Europea para evitar precisamente este tipo de conflictos. Ahora sí, ¿Qué pasó con los pocos judíos que quedaron? ¿se quedaron o se fueron a Estados Unidos? Mm, Básicamente hubo un éxodo a Estados Unidos en ese tiempo y muy poquitos quedaron en Alemania y en los otros países. En lugares como Polonia, Checoslovaquia, Rumania y otros países del este, definitivamente se extinguieron. wow. Entonces sí, fue algo feo. Sí. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces ellos vivían más que nada en Polonia, o sea, normalmente antes de todo esto que pasó. No, pues vivían en toda Europa, bueno, en toda Europa. Y el problema pues es de que los alemanes de por sí no querían a los polacos y los Mm, polacos católicos no querían a los judíos. mm, Entonces, muchos polacos cooperaron con los alemanes para llevarse a los judíos a los campos de concentración. En el caso de los alemanes, había gente que sí los escondía, había gente que los entregaba. Y también antes de que empezara
a básicamente con fuerza lo de los campos de concentración, muchos trataron de escapar. Como les digo, muchos llegaron a Estados Unidos y les dijeron, no, regrésense, no los queremos como refugiados, porque también acá había antisemitismo. Aceptaban a muy poquitos, como por ejemplo Albert Einstein, pues él, en cuanto vio lo que estaba pasando, se escapó. Mm. Y a él sí lo quisieron por conveniencia. Igual a otros científicos alemanes, judíos sí los quisieron por conveniencia, porque básicamente la tecnología para la bomba nuclear se empezó a desarrollar en Alemania. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, también ocurrió la llamada Operación Paperclip, donde a muchos científicos alemanes que también fueron parte de estos desastres, los perdonaron porque tenían conocimiento de tecnología de cohetes y tecnología nuclear, porque toda esa tecnología se empezó a investigar en Alemania. Entonces, tanto los rusos como los estadounidenses se llevaron a científicos para desarrollar armas. Básicamente ya la Alemania nazi estaba a días de tener jets. Ya tenían prototipos, ya habían volado jets, este, para combatir, pero no tenían el número suficiente. Pero ya estaban a poco de empezar a producirlos. Y si ellos hubieran logrado desarrollar esos aviones jets antes, de que les destruyeran, creo, ¿cómo se llama? Litz, algo así. O sea, el centro industrial alemán, la guerra se hubiera volteado. Porque como les digo, Ganan. la tecnología alemana estaba muy avanzada en ese Mm, momento. ujú, Tecnológicamente Alemania estaba más adelantada que Estados Unidos en ese momento. mm, Entonces, pues era un enemigo difícil porque pues tenían buenas armas. Este, entonces eso fue lo que ocurrió ahí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Entonces dejen paso lista y ya al pasar lista, pues ya nos desconectamos. Porque ahí sí me pasé.